Hola, muy buenos días. En esta ocasión vamos a continuar con lengua materna española. El día de ayer estuvieron analizando las historias de Hansel y Gretel y la historia de Blancanieves. Ustedes encontraron un personaje en común que era la bruja. Ahora vamos a ver por qué les pedí esa actividad para trabajar ahora esta sesión que se llama personajes iguales o diferentes. Vamos a iniciar primero por lo que viene arriba. Estoy en la página 21 del libro. Dice así: al leer un cuento, es importante que reconozcas cómo se van relacionando los personajes a lo largo de la historia, pues son ellos quienes hacen posible su desarrollo. Para hacerlo, presta atención en lo que quieren y en las acciones que llevan a cabo para conseguirlo, así como en los obstáculos que se les presentan en el transcurso de la narración. Vemos esta información y aquí vemos algunas palabras. Discriminación, trato desigual hacia una persona o un grupo por ser considerado diferente de los otros o tener rasgos particulares. Esto es relacionado con la historia de Paco Yunque. La palabra recurrente se dice de algo o alguien que vuelve a ocurrir o aparecer. En este caso, pues es el tema que vamos a ver hoy. Y actitud dice que la actitud hace referencia a la forma de actuar de una persona o a su comportamiento. Entonces, vamos a iniciar acá la sesión 6. Se llama personajes iguales o diferentes. Y dice así: ¿has visto cómo el lobo feroz, las brujas, las princesas y otros personajes aparecen en varios cuentos? En esta sesión identificarás personajes recurrentes. En algunos cuentos que dan lugar a diferentes historias. Ok, entonces personajes recurrentes son los que aparecen varias veces en las historias o en diferentes historias. En este caso, por ejemplo, el lobo feroz, las brujas, las princesas aparecen en varias historias. ¿Qué otros personajes aparecen? Ustedes pueden pensar en que otros, por ejemplo, los príncipes, dragones, ¿sale? Vamos a la actividad número 1. Dice: busquen personajes recurrentes en varios cuentos donde las historias son diferentes y elijan 2. Completen la siguiente tabla. Dice la tablita: personaje recurrente 1, personaje recurrente 2, títulos de los cuentos en donde aparece características y actitudes. Bueno, primero vamos a buscar un personaje que aparezca en varios cuentos. Por ejemplo, el lobo feroz o el lobo, ¿ok? Entonces van a poner aquí el lobo. Antes de irnos a esta parte tenemos que ver qué son las características. Las características se refieren a las formas físicas. Por ejemplo, alto, delgado, fuerte, grande, ¿sí? Esas son las características. Y las actitudes se refieren a cómo se comporta. Por ejemplo, malo, mentiroso, envidioso, traicionero, ¿sí? Vamos entonces con el personaje 1, que sería, por ejemplo, esto es un ejemplo, ustedes pueden poner personajes diferentes. El lobo. El lobo aparece en Caperucita Roja, en Los Tres Cerditos, en El Pastorcito Mentiroso, en varios cuentos, ¿no? ¿Cuáles son las características del lobo? El lobo es grande, es alto, es peludo. Esas son las características físicas, ¿sale? Y las actitudes que tiene el lobo es que es muy malo, es feroz, es mentiroso, es tramposo. Esas serían algunas actitudes. Y otro personaje recurrente, pues ustedes, pues, por ejemplo, puede ser la bruja, que ya vimos que aparece en Hansel y Gretel y en Blancanieves. Las brujas, ¿cómo son sus características físicas? Pues, por ejemplo, ahí casi siempre se manifiestan en forma de viejita. Entonces son como con la piel arrugadita, ¿sí? Como una viejita.
¿Qué otras características? Casi siempre tienen un lunar aquí en la nariz, tienen la nariz grande, esas son las físicas. Y las actitudes, pues también, que son malas, son mentirosas, ¿sí? ¿Qué otras características podrían encontrar? Entonces, ustedes van a ver qué personajes pondrían. Pueden poner esos dos o pueden poner otros. Después se van a ir a la siguiente página, que es la página 22. En la página 22 viene esta actividad, dice: de acuerdo con las características y actitudes de los personajes, escriban en qué se parecen y en qué se diferencian. Ojo, tenemos esta tablita. Esa tablita se va a realizar en la libreta, ¿sí? Le ponen el tema, personajes iguales o diferentes. Pueden poner también la instrucción para que sepan de qué se trata la actividad y semejanzas y diferencias. Van a comparar a los dos personajes que pongan, por ejemplo, el lobo y la bruja. ¿En qué se parecen el lobo y la bruja? De acuerdo a sus características y a sus actitudes. ¿En qué se parecen? Por ejemplo, que los dos son malos, que son tramposos, que son envidiosos. ¿Y en qué son diferentes? Ahí podríamos poner las características físicas, ¿sale? Después de esto, se van a ir a la actividad 2, aquí en el libro. La actividad 2 dice así: organizados por su maestro, comenten 2 cuentos, Blancanieves y los 7 enanos y Hansel y Gretel. Reconstruyan los cuentos a partir de sus personajes. Bueno, ya estuvieron analizando ayer esos 2 cuentos, Blancanieves y los 7 enanitos y Hansel y Gretel. Dice: en estos relatos encontramos personajes que tienen las mismas características. Como te pudiste dar cuenta, en ambas historias hay una bruja, es lo que les decía ayer. Ustedes estuvieron identificando y encontraron que el personaje en común es la bruja. En Hansel y Gretel, pues es la que las llama, la que está en la casita, y acá en Blancanieves, la madrastra es la que se convierte en bruja en una parte de la historia. Entonces el personaje recurrente o el personaje en común es la bruja. Dice lo siguiente: B. Comenten qué relación tienen estos personajes con el protagonista. Vamos a ver qué significa esto. El personaje protagonista es el principal y debe alcanzar su meta librando obstáculos o pruebas. En cambio, el antagonista es el que representa la fuerza opuesta, que impide que alcance sus objetivos, y su presencia es necesaria para crear un conflicto. En algunos cuentos, el antagonista también tiene la función de personaje principal porque la historia transcurre alrededor de su encuentro con el protagonista. Por otra parte, los personajes secundarios son los que aparecen ocasionalmente. Entonces, tenemos 3 tipos de personajes en los cuentos, que es los protagonistas, los antagonistas y los secundarios. Los protagonistas son como que, es el personaje principal del cuento. Por ejemplo, Hansel y Gretel son los personajes principales. De ellos se trata la historia, su cuento, ¿sí? El personaje antagonista es el que trata de impedir que ellos logren su cometido, ¿sí? Es como que el malo del cuento en muchas ocasiones. Es el que dice aquí que es la fuerza opuesta y le impide lograr sus objetivos y genera un conflicto. Pero muchas veces pues este personaje antagonista es muy importante porque gracias a él también se desarrolla la historia. Y los personajes secundarios pues son los que van apareciendo de repente. Por ejemplo, en el caso de Hansel y Gretel pues serían los papás que aparecen al principio del cuento y al final, ¿sí? Dice: identifiquen los siguientes elementos de cada cuento. Aquí viene otra tablita que van a realizar. Blancanieves y los 7 enanos, Hansel y Gretel. Por eso ayer la estuvieron leyendo. Vamos a escribir de cada cuento, primero el de Blancanieves,
¿Quién es el personaje principal de Blancanieves? El personaje principal, pues, como su título lo dice, es ella, Blancanieves, ¿sí? El personaje antagonista, la que le impide realizar sus metas o que le genera conflicto o que siempre está contra ella, vendría siendo la bruja, la madrastra que se convierte en bruja, ¿sí? ¿Y cuáles son? Bueno, lo vamos a dejar así como la bruja, ¿ok? Y los personajes secundarios pues vendrían siendo ¿quiénes? Con quienes vive Blancanieves, que serían los 7 enanitos, y también podríamos poner al príncipe que aparece casi al final de la historia. En Hansel y Gretel, pues los personajes principales, ¿quiénes son? Aquí ustedes lo van a completar solitos, ¿sí? ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Quién es el personaje antagonista, la que les prohíbe hacer cosas, la mala? Y los personajes secundarios, los que aparecen al principio y una parte al final. Entonces, así terminamos las actividades de hoy de lengua materna español. Muchas gracias.